El hacendado entregó a su hija no deseada a un esclavo más fuerte. Nadie imaginó lo que haría con ella. Corría el año de 1847. El calor húmedo del delta del Mississippi se cernía sobre la plantación Black Board como una manta de lana mojada. Era un imperio de algodón y ambición en expansión, forjado en la tierra por el coronel Silas Blackboard. Para el mundo exterior, Silas era un coloso de la industria, un hombre de voluntad férrea y bolsillo abultado. Pero dentro de los muros de su gran mansión de columnas blancas, era un tirano cuyo corazón se había endurecido hacía mucho tiempo. Silas tenía 2 hijos, aunque si los contaba después de unas copas de Bourbon, solo tenía uno. Estaban Julián, su hijo y heredero, un hombre de 25 años, un pavo real, que pasaba más tiempo jugando en Nueva Orleans que aprendiendo de la tierra. Y luego estaba Charlotte. Charlotte tenía 23 años, con el pelo color oro hilado y ojos que reflejaban la tristeza de 1000 días lluviosos. A los 12 años, un semental salvaje la había derribado durante una tormenta. La caída le había destrozado la columna vertebral, privándola del uso de sus piernas y, a ojos de su padre, de su valor. Durante más de una década había estado confinada a una pesada silla de ruedas de madera, desplazándose por los pisos superiores de la mansión como un fantasma. Una novilla rota no vale ni un grano de lo que come, se quejaba Silas a sus invitados, con la voz resonando a través del suelo hasta donde Charlotte leía a la luz de las velas. No puede casarse, no puede llevar una casa y mucho menos puede darme nietos. Es una carga para mí. El personal de la plantación Balboa sabía que no debía contradecir al coronel, pero se sentían destrozados por la señorita Charlotte. Era amable a pesar de su aislamiento. Enseñó a las criadas a leer en secreto y les zurcía discretamente los delantales cuando el capataz no los veía. Pero la amabilidad no era apreciada por Silas Blackboard. Su única compañera de verdad era Maimée, una anciana que había cuidado a Charlotte desde su nacimiento. Maimée era el puente entre Charlotte y el mundo, llevándole bandejas de comida y noticias del exterior. No le hagas caso, mi niña, susurraba Maimée cepillando el pelo de Charlotte. El Señor no se equivoca, tiene un propósito, simplemente aún no se te ha revelado. Pero la revelación llegó antes de lo esperado y llegó en forma de absoluta crueldad. Era un martes de fines de julio, cuando el calor rozaba los 40 grados. Silas había perdido una suma considerable de dinero en una carrera de caballos la noche anterior y estaba de muy mal humor. Estaba de pie en un gran porche, observando a los trabajadores que regresaban del campo. Su mirada se posó en Isaac. Isaac era un hombre de proporciones míticas, con una estatura de 1,93 metros y hombros que parecían tallados en granito. Era el hombre más fuerte de la finca. Lo había comprado en una subasta en Charleston 5 años antes. Era conocido por 2 cosas: su habilidad para levantar una rueda de carreta y él solo y su silencio. En 5 años nadie en Blackpool había escuchado a Isaac pronunciar una sola sílaba. Lo llamaban el mudo. Silas observó a Isaac levantar sin esfuerzo 2 pesados sacos de pienso con un rostro impasible. Una idea oscura y maliciosa se formó en la mente del coronel. Estaba harto de las facturas médicas, estaba harto de la rampa que tuvo que construir para el porche, estaba harto de mirar a Charlotte y ver su propia mala suerte reflejada en su silla de ruedas. Traigan a todos al patio, gritó Silas a su capataz, y traigan a mi hija aquí abajo ahora mismo. La orden provocó una oleada de miedo por toda la casa. Maimée ayudó a Charlotte a sentarse con las manos temblorosas. Quédate quieta, cariño, quédate quieta, rezó Maimée. Cuando sacaron a Charlotte al polvoriento patio, el sol caía a plomo sobre su piel pálida. Entrecerró los ojos y miró a su padre, que estaba de pie en los escalones como un juez sentenciando a un criminal.
Los peones, los mozos de cuadra y el personal de la casa estaban reunidos en semicírculo con la cabeza gacha. Silas señaló con el dedo a Isaac, que estaba cerca del abrevadero secándose el sudor de la frente. —¡Tú, Isaac! —gritó Silas. El hombre gigante se giró lentamente, su expresión ilegible. —Eres la mula más fuerte que tengo —se burló Silas—, y tengo una carga pesada que estoy harta de llevar. Silas bajó la escalera y agarró los asideros de la silla de ruedas de Charlotte. La empujó bruscamente hacia adelante con las ruedas derrapando en el suelo hasta que estuvo a pocos metros de Isaac. Charlotte jadeó, aferrándose a los reposabrazos, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas como un pájaro atrapado. —Esta es Charlotte —anunció Silas a la multitud, con una voz cargada de veneno—. No me sirve de nada. Consume mi comida, ocupa mis habitaciones y no me ofrece nada a cambio. He terminado con ella. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Mainé intentó avanzar, pero el capataz la detuvo. —Isaac —dijo Silas retrocediendo—, ahora es tuya. La llevarás al viejo granero del tabaco, al borde del pantano. La alimentarás, la bañarás, harás lo que quieras con ella. Me da igual, siempre y cuando no vuelva a verla en mi casa. Charlot sintió que el mundo le daba vueltas. El viejo granero de tabaco estaba en ruinas, a una milla de la casa principal, plagado de plagas y con goteras. Era una sentencia de muerte. —Padre, por favor —susurró con voz apenas audible. —Silencio —rugió Silas—, ya no soy tu padre, soy tu amo y te he reasignado. Se volvió hacia Isaac. —Llévatela, quítala de mi vista. Isaac miró al coronel y luego a la aterrorizada joven sentada en la silla. Durante un largo y agonizante instante no hizo nada. Luego, con un movimiento fluido que desmentía su tamaño, dio un paso adelante. No tomó la silla de ruedas. En cambio, se agachó y cargó a Charlot en brazos como si no pesara más que una bolsa de algodón. Cerró los ojos con fuerza, aterrorizada de que la soltara, aterrorizada por aquel gigantesco desconocido, aterrorizada por el futuro. Pero él no la soltó. La abrazó con fuerza, casi con suavidad, contra su pecho. Sin mirar atrás al coronel, Isaac se giró y emprendió la larga caminata hacia la orilla del pantano, con las botas crujiendo en la tierra. La caminata duró 20 minutos. Charlot mantuvo los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, con lágrimas que se filtraban y empapaban la áspera camisa de lino de Isaac. Esperó a que hablara, a que la maldijera, a que se quejara de la carga, pero él permaneció en silencio. El único sonido era su respiración regular y el rítmico golpeteo de sus pasos. Al llegar al viejo granero, la realidad de la situación la golpeó. La estructura era esquelético y la madera estaba gris y desgastada, con huecos invisibles entre los listones. El techo estaba remendado con hojalata y el musgo. Dentro olía a heno viejo y tierra húmeda. Isaac la llevó adentro. Había un catre rudimentario en un rincón, una pequeña estufa de leña y una mesa con una pata apoyada en una piedra. Caminó hasta el catre y la acostó. Sus movimientos eran precisos. Agarró una manta áspera de lana y le cubrió las piernas. Por primera vez Charlot lo miró a los ojos. Esperaba ver la torpeza de un bruto o la ira de un hombre obligado a asumir otra tarea. En cambio, vio algo que la sobresaltó. Sus ojos eran inteligentes, oscuros y profundamente tristes. Se quedó de pie junto a ella por un momento. Luego se dio la vuelta y salió del granero. El pánico se apoderó de ella. —No me dejes —gritó—, por favor. Se detuvo en la puerta, se giró y levantó una mano con la palma abierta. —Espera. Regresó 10 minutos después con su silla de ruedas, que había ido a recuperar del polvo donde su padre la había abandonado. La colocó cerca de la cama, revisó las ruedas y luego se acercó a la pequeña estufa
para encender un fuego contra la humedad que se avecinaba al anochecer. Aquella primera noche fue la más larga de la vida de Charlotte. Yacían en un colchón de paja, escuchando el coro de los grillos y las ranas. Isaac dormía sobre un montón de heno al otro lado del granero, cerca de la puerta, como un perro guardián. Durante la primera semana su rutina fue una danza de silencio y supervivencia. Isaac salía antes del amanecer para trabajar su agotador turno en el campo para el coronel. Regresaba al anochecer, exhausto, con las manos callosas y sangrando. Sin embargo, antes de comer su escasa ración de harina y de maíz y cerdo salado, atendía a Charlotte. Le trajo agua fresca del manantial, no el agua turbia del río. Recogió bayas y verduras silvestres para añadirlas a su olla. Nunca habló, pero escuchó. Charlotte, inicialmente paralizada por la depresión, comenzó a observarlo. Vio cómo arreglaba la gotera del techo con precisión experta. Vio cómo tallaba un pequeño tenedor de madera para que no tuviera que comer con las manos. Vio que se lavaba bien las manos antes de ayudarla a pasar del catre a la silla. No era un animal como había afirmado su padre, era un hombre digno que vivía en la indignidad. El descubrimiento ocurrió una noche tormentosa de agosto. El viento aullaba a través de las grietas de las paredes del granero y los truenos sacudían las tablas del suelo. Charlotte, aterrorizada por las tormentas desde su accidente, temblaba violentamente en su cama. Los recuerdos del caballo, la caída y el dolor la abrumaban. Isaac estaba junto a la estufa, tallando un trozo de leña. Levantó la vista y vio su angustia. Vio las lágrimas corriendo por su rostro y cómo se aferraba a la manta que se le pusieron los nudillos blancos. Se levantó y se acercó a ella. Acercó un taburete de madera a la cama y se sentó. No la tocó. Simplemente permaneció allí sentado, una presencia sólida e inamovible contra el caos de la tormenta. Entonces hizo algo imposible. Abrió la boca y empezó a tararear. Era un sonido grave y resonante, una melodía que parecía venida de otro continente, profunda y triste, pero increíblemente relajante. Charlotte dejó de llorar. Lo miró fijamente. ¿Tú tienes voz?, susurró. Isaac dejó de tararear. Miró hacia la puerta para asegurarse que no hubiera nadie afuera y luego la miró. «Tengo voz, señorita Charlotte», dijo. Su voz era profunda, áspera por la falta de uso, pero su dicción era perfecta. No era el inglés píntix mal hablado del que se burlaba su padre. Era el habla clara y articulada de un hombre culto. Charlotte jadeó. «¿Puedes hablar? ¿Por qué? Porque has estado en silencio durante 5 años. Porque, dijo Isaac con la mirada ensombrecida, las palabras son armas poderosas en manos de hombres como tu padre. El silencio es un escudo. Si creen que soy bruto, no prestan atención a lo que veo ni a lo que se ve». «¿Quién eres?», preguntó ella, sintiendo que había una gran historia debajo de sus cicatrices. «Me llamo Isaac», dijo. «Antes de que me robaran y me trajeran a este lugar, era herrero en el norte. Era un hombre libre, tenía esposa, sabía leer, sabía escribir. Me secuestraron, quemaron mis papeles y me vendieron al sur. Juré que jamás les daría a mis captores la satisfacción de mi mente. Les di la espalda, pero mantuve mi alma en silencio». Charlotte rompió a llorar, no por lástima por sí misma, sino por él. «Y ahora estás a mi cargo, un lisiado. Mi padre te ha castigado». Isaac extendió la mano y por primera vez tomó la suya. Su palma era áspera, pero su tacto era increíblemente delicado. «No me castigó, Charlotte. Me dio lo único que en este lugar olvidado de Dios merece protección. No eres inútil. Te he visto en la casa grande. Te he visto enseñando a los pequeños. Te he visto leer. Puede que tengas las piernas rotas, pero tu mente es aguda. Y en este granero no seremos esclavos, ni inválidos. Seremos compañeros». A partir de esa noche, la dinámica cambió. El granero dejó de ser una prisión para convertirse en un santuario. Desarrollaron una vida secreta.
De día, Isaac hacía el papel de gigante mudo en los campos. De noche, el granero cobraba vida, con susurros y planes. Charlotte, al darse cuenta de que Isaac tenía acceso al mundo exterior, empezó a organizarse. Tenemos que arreglar esto, dijo. Si queremos sobrevivir al invierno, necesitamos aislamiento. Isaac usó barro y arcilla para sellar las grietas de las paredes. Construyó una rampa a medida de la puerta para que Charlotte pudiera salir en silla de ruedas al pequeño rayo del sol detrás del granero. No solo arregló las cosas, las diseñó. Usó chatarra para reforzar su silla de ruedas, engrasando los ejes con grasa animal para que pudiera moverse silenciosa y suavemente. Charlotte, a su vez, aprovechó su educación. Sabía de hierbas y medicina, gracias a libros antiguos que había leído. Le indicó a Isaac qué planta recolectar en la orilla del pantano. Preparó ungüentos para las cicatrices de su látigo e infusiones para que calmaran el estómago. También empezó a enseñarle cosas que había olvidado o pasó por alto. Noticias de política del país, poesía que había memorizado. A la tenue luz de las velas, ella recitaba Shakespeare y él escuchaba, cerrando los ojos e imaginando un mundo donde volvería a ser libre. A medida que los meses se convertían en un año, un amor profundo y duradero comenzó a crecer entre ellos. No era el amor frenético y superficial de las novelas románticas. Era un amor forjado en la supervivencia, un vínculo de confianza absoluta. Isaac la cuidó con una modestia y un cuidado que la hicieron sentir más querida que nunca con vestidos de seda. Charlotte atendió sus heridas y su espíritu, recordándole que era un hombre, no un instrumento. Una noche, sentados junto al fuego, comiendo un guiso hecho con un conejo que Isaac había atrapado, Charlotte lo miró. ¿Crees que moriremos aquí, Isaac? No, dijo con firmeza. Estoy ahorrando. Cada vez que encuentro una moneda tirada en la tierra, cada vez que hago un trabajo extra para una granja vecina en plena noche, ahorro. Compraremos nuestra salida o huiremos, pero no moriremos aquí. Mientras tanto, en la gran casa, el imperio se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. Sin la discreta administración de las cuentas de la casa por parte de Charlotte, algo que había hecho en secreto durante años para encubrir a su padre, las finanzas eran un caos. Su hermano Julián había contraído enormes deudas de juego en Natchez. Para saldarlas, había robado de los fondos operarios de la plantación. Silas, consumido por una culpa que se negaba a reconocer y un hígado que le fallaba debido a los excesos, las cosechas empezaron a resentirse. Los capataces se volvieron más crueles y la moral de los trabajadores se desplomó. La producción cayó, la fortuna de los Blackcock se desangró. 2 años después de que Charlotte fuera expulsada, se desató la crisis definitiva. Un incendio provocado por un capataz descuidado en el secadero arrasó los graneros principales. Toda la cosecha del año, toneladas de algodón, se incineraron en una sola noche. La plantación Blackboard quedó en ruinas. Los acreedores cayeron como buitres. Silas Blackboard, destrozado por un derrame cerebral que sufrió al ver cómo se consumía su fortuna, quedó postrado en cama en la mansión. Los sirvientes, sin cobrar y maltratados durante años, huyeron. Julián, el hijo pródigo, se llevó lo último de la plata de la familia y huyó a Texas, dejando a su padre pudriéndose. La gran casa estaba a oscuras, el polvo se acumulaba en los muebles de terciopelo. No había comida en la despensa. El coronel yacía en su enorme cama con dosel, incapaz de hablar con claridad, sediento y solo en su propia inmundicia. Pensó en la hija que había desechado. Supuso que estaba muerta. Supuso que la bestia muda la había dejado morir de hambre o que los elementos se la habían llevado. Cerró los ojos esperando el final y entonces escuchó el sonido. Chirrido, chirrido, chirrido. Era el sonido rítmico de ruedas bien engrasadas sobre el piso de madera. La puerta del dormitorio se abrió con un crujido. Silas luchó por girar la cabeza. Allí, en la puerta, estaba sentada Charlotte, pero no era la chica pálida, asustada que la había descartado. Llevaba un vestido sencillo de tela casera, pero limpio y ajustado. Llevaba el pelo recogido con trenzas intrincadas.
Sus brazos, tras 2 años de desplazarse en silla de ruedas por terrenos accidentados, estaban tonificados y fuertes. Su mirada era clara y feroz. Y de pie, detrás de ella, con la mano apoyada protectoramente sobre su hombro, estaba Isaac. Vestía una camisa limpia y se mantenía erguido, mirando al coronel a los ojos, no como un esclavo, sino como un hombre. Silas intentó hablar, graznar una demanda, pero solo salió un silbido seco. «Tienes sed, Isaac», dijo Charlotte con voz fría y autoritaria. Isaac dio un paso al frente, sirvió un vaso de agua de la jarra de la mesita de noche y se lo acercó al coronel. Silas bebió con rapidez, derramándole el agua por la barbilla. Al terminar, los miró con miedo. ¿Habían venido a matarlo? ¿A estrangularlo en su cama como venganza? Charlotte se acercó más. «Nos dejaste tirados, padre», dijo con calma. «Creíste que estabas tirando basura al pantano, pero te equivocaste. Me entregaste al único hombre de esta plantación que sabe lo que significa construir algo de la nada». Ella miró alrededor de la habitación en ruinas. «Tu hijo te dejó, tus amigos te abandonaron, tu dinero se ha ido, el banco vendrá a embargar el terreno la semana que viene». Silas comenzó a llorar patéticamente, gimiendo entre lágrimas. «Pero», continuó Charlotte, «Isaac y yo te tenemos una propuesta». Isaac habló entonces. Su voz profunda llenó la habitación, dejando al coronel en silencio. «He ahorrado dinero, coronel. No mucho para usted, pero suficiente. Y Charlotte conoce los libros. Conocemos la ley. El banco subastará este terreno por una miseria porque está quemado y no vale nada. Vamos a comprar la escritura», dijo Charlotte. «No como Black Boas, sino como socios». «¿Tú?», susurró Silas, recuperando la voz. «No puedes». «Sí podemos», dijo Charlotte, «porque nadie sabe del tesoro escondido que tu abuelo enterró bajo el viejo ahumadero. Lo olvidaste en tu borrachera. Pero Maimé me lo contó antes de morir, el invierno pasado, y Sá lo desenterró anoche». La revelación golpeó a Silas como un puñetazo. Había estado sentado sobre una fortuna mientras se arruinaba, demasiado arrogante para escuchar los viejos cuentos. «Cuidaremos de ti», dijo Charlotte, suavizando un poco la voz. «No porque te lo merezcas, sino porque no somos como tú. No te dejaremos en un granero para que te pudras. Tendrás una habitación, tendrás comida, pero ya no serás el amo. Serás un invitado en nuestra casa». La transición del poder fue rápida y absoluta. Con el oro enterrado, Isaac, ahora hombre libre, gracias a la compra de su propio contrato a través de un apoderado, y Charlotte pagaron la deuda de la granja. No restauraron la plantación a su antigua gloria de esclavitud y opresión. En cambio, fragmentaron la tierra, ofrecieron a los antiguos esclavos parcelas de tierra para apacería en condiciones justas, creando una comunidad de trabajadores libres mucho antes de que la guerra obligara oficialmente a la negociación. La finca Black Pop dejó de ser un reino de sufrimiento para convertirse en una cooperativa de supervivencia. Isaac y Charlotte vivían en la casa principal, pero mantenían las ventanas abiertas y los muebles sencillos. Se casaron en una pequeña ceremonia junto al río, escandalizando a la sociedad blanca del condado que los rechazaba. Pero a ellos no les importaba, tenían su propio mundo. Modernizaron la planta baja de la mansión para que Charlotte pudiera acceder a ella por completo. Isaac construyó un sistema de poleas y rampas que le permitían acceder a la biblioteca del segundo piso. ¿Y Silas? El viejo coronel vivió 5 años más. Vivía en una pequeña y cómoda habitación en la planta baja. Pasaba los días sentado junto a su ventana, observando a su hija inútil llevar las cuentas de una granja próspera y al bruto mudo imponerse el respeto de todo hombre blanco o negro que entraba en la propiedad. Los vio reír en la mesa. Vio a Isaac llevar a Charlotte al jardín para ver el atardecer, no porque ella no pudiera ir sola, sino porque quería abrazarla. El coronel nunca se disculpó, su orgullo no se lo permitió, pero los trabajadores murmuraban que en sus últimos días, cuando apenas pudiera ver, solo pediría por una persona. «Que llamen al herrero», susurraba, «y a su esposa». Cuando Silas murió, lo enterraron junto a su esposa. Charlotte lloró.
porque era hija de su madre y tenía un corazón inmenso. Isaac estaba a su lado, con la mano sobre su hombro, como un centinela silencioso. Después del funeral regresaron a la casa, se sentaron en el porche mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de Mississippi de un morado amoratado. Nunca se imaginó esto, dijo Charlotte en voz baja, frotando el brazo de madera de su silla. Creyó que estaba escribiendo una tragedia para nosotros. Isaac sonrió, la sonrisa que solo ella podía ver plenamente. Se inclinó y la besó en la frente. Me dio un tesoro roto, dijo Isaac. No sabía que las cosas rotas, al remendarse con oro, se vuelven más fuertes. Se sentaron allí mientras salían las estrellas. El amo y la señora de un nuevo tipo de mundo forjaron en la oscuridad de un granero construido sobre el rechazo de un padre, sostenido por el amor que ninguna cadena podía sujetar y ninguna herida podía romper.